Hola, bienvenido. Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. ¿Cuánto has vendido esta semana? El podcast en el que te cuento cómo poner en marcha un negocio por el buen camino o al menos por mi buen camino. En el capítulo 2 de hoy, cuéntame lo que haces en un tweet. Lo primero que tenemos que ver, un tweet de los antiguos, de los de 140 caracteres o de los nuevos, de los de 280. ¿Eres capaz de contarme lo que haces en un solo tweet? Empieza con el de 280 caracteres, pero ya te adelanto que si quieres realmente llegar a tu cliente, debes ser capaz de contarle lo que haces en tan solo 140 caracteres. Esa será la prueba de que has condensado tu valor, tu diferencial, en la menor cantidad de palabras posibles y de esa manera vas a poder generar el mayor impacto posible. Esto no se improvisa. Escribir un tweet 280 caracteres explicando lo que hacemos, en qué consiste nuestro negocio, qué vendemos, no es algo que se improvisa. Es algo que hay que ponerse con papel y lápiz o con el ordenador, la aplicación de notas que utilices en el ordenador, en el móvil, donde te dé la gana, y empezar con una frase general e ir modificándola, e ir afinándola. Y por supuesto, medir que no se nos salga del papel, que no sea demasiado extensa. Porque si me cuentas un rollo muy largo, aparte de que me voy a perder interés y no me voy a enterar probablemente de lo que haces, o de lo que vendes, de lo que ofreces. El mensaje de lo que haces tiene que ser entendible, pero entendible por cualquier persona, no solamente por los que saben del tema del que estás tratando, salvo que tu cliente realmente tenga que ser un experto en un sector determinado y entonces sí te vas a dirigir exclusivamente a él. Pero si tú quieres atraer clientes de otros sectores o que no son expertos realmente en el tema que tú ofreces, porque tiene connotaciones técnicas o porque tiene lo que sea, lo primero que tienes que hacer es que tu mensaje sea entendible por cualquier persona que pueda ser tu cliente. Así que, tarea previa, aprender, averiguar, saber muy bien cómo es nuestro cliente. Bien, una vez que tenemos nuestro mensaje y se entiende, ahora me tiene que resultar apetecible, es decir, interesante, que realmente diga, esto me gusta, a lo mejor incluso aunque yo no sea cliente potencial, pero que diga, me gusta y quiero saber más. ¿Cómo podemos transformar esas palabras para que sean más apetecibles? En tercer lugar, bueno, el orden que estoy dando es aleatorio y es el que yo he ido poniendo en el guión, pero realmente luego cada uno definirá cuáles son sus prioridades. Yo estoy apuntando 5 cuestiones que creo que son relevantes a la hora de escribir nuestro mensaje de lo que hacemos. Primero, entendible. Segundo, apetecible. Tercero, accionable. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que me invite a hacer algo, a llevar a realizar una acción, a comprar, a preguntar más, a saber cómo funciona, que invite a la acción, que no sea un mensaje pasivo, sino que sea activo. Un cuarto punto, para mí importante de este mensaje, es que sea diferenciador. Es decir, que si cojo tu mensaje y lo extraigo del contexto, tengo que seguir teniendo claro qué es lo que haces. Y me tiene que quedar clara cuál es la diferencia de tu propuesta con respecto al que pueda hacer la persona de al lado. Y en quinto lugar,
Como quinta variable que yo pondría a la hora de definir nuestro mensaje es que tiene que ser personal, tiene que ser de uno a uno. Esos mensajes típicos de ayudamos a las empresas a hacer... no. Yo no quiero que... Si yo soy un cliente potencial, a mí me da igual que ayudes a las empresas. Yo quiero que me ayudes a mí. Que me sirva a mí, que me sea útil a mí tu servicio, tu producto. Entonces, intentar ser personal, de uno a uno, dirigiéndote a tu interlocutor como si fuera el único. Bien, estos son mis cinco parámetros que creo relevantes a la hora de construir nuestro mensaje. Y todo esto tiene que caber en 280 caracteres. Y si cabe en 140, muchísimo mejor. Puedo poner varios ejemplos. 1. El lema de esta serie de podcast. Al arrancar yo digo, bienvenido al podcast. ¿Cuánto has vendido esta semana? El podcast en el que te cuento cómo poner en marcha un negocio por el buen camino, o al menos por mi buen camino. En esta frase te tiene que quedar claro qué es lo que hago. Ya estoy gastando, digamos, palabras cuando te digo bienvenido al podcast. Pero, bueno, es importante que, primero, esto es un podcast. No explico lo que es un podcast, pero esto es un podcast, ¿vale? Así que digo bienvenido al podcast. Ya sabemos algo, es un podcast. ¿Cuánto has vendido esta semana? Es el tema clave, el tema principal, el eje de la serie. Bueno, parece que sabemos, intuimos de qué va el tema, ¿no? De vender. Claro, va dirigido a empresas, está en un contexto en el que yo me dedico a negocios digitales, etc. Bien, aún así no explica qué es lo que voy a contar en esta serie. ¿Vale? Si dice lo que es y cuál es la temática general. Pero se queda muy corto, yo no me puedo parar ahí. Necesito explicarlo un poco más. Así que continuamos. El podcast, vuelvo a repetir lo de podcast, en el que te cuento cómo poner en marcha un negocio por el buen camino. Vale, poner en marcha un negocio y buen camino. La intención ya está muy clara. Otra cosa es que te lo puedas creer o no, o que te fíes de lo que yo te digo, etc. Para no resultar pedante he añadido al menos por mi buen camino. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que voy a contarte lo que a mí me ha sido útil. Estoy personalizando. Es verdad que no estoy personalizando en ti como cliente, pero sí estoy diciendo, oye, yo te voy a contar lo que a mí me ha pasado o lo que a mí me ha funcionado. Probablemente este lema es mejorable y probablemente con el paso de las grabaciones lo cambie, es posible. Otro lema que podemos analizar, mucho más breve, porque el medio lo requería. El lema de agenciapodcast.com, que dice, tu agencia de podcast. Creamos tu estrategia de podcasting llave en mano. Es un resumen. No digo cómo, no digo cuánto, pero ¿se entiende? Sí, es una agencia, todo el mundo entiende que es una agencia, que es una empresa que ofrece un servicio. Agencia de podcast, parece que está claro que ofrece servicios alrededor de podcast. Creamos tu estrategia de podcasting, ahora sí que queda claro, ¿vale? Entendible, llave en mano, vale, os encargáis de todo, ¿no? Nos encargamos de todo. ¿Apetece? Bueno, si te interesa el podcasting como estrategia de marketing, pues te apetecerá, si no, pues no. ¿Accionable? Me falta una acción, es cierto, en este mensaje no estoy invitando a la acción. ¿Es diferenciador? Bueno, no hay muchas agencias de podcast o de podcasting en este momento, así que en ese sentido es diferenciador. Aunque si hubiera otras 20 agencias al lado, pues no sería diferenciador y por tanto ese lema debería ser mejorable. ¿Es personal? Sí, porque digo, creamos tu estrategia, la tuya, no estrategia para empresas, sino tu estrategia. Sí que tengo una especie de sublema o de frase más explicativa, más amplia, para complementar esto, porque me sobran caracteres, ¿vale? Puedo utilizar más caracteres, tengo más tiempo, tengo más espacio para añadir información adicional. Y aquí esta frase sí que está sin optimizar.
que dice: creamos, guionizamos, producimos y grabamos la serie de podcasts para tu empresa. Atrae, convence y fideliza a tus clientes, proveedores y socios. Esta frase, como digo, está sin terminar de pulir. A ver, ¿qué es lo que debo hacer? Analizarla de acuerdo a esos parámetros que yo he establecido, que para mí son los interesantes o los que debe contener el mensaje principal de una explicación de un servicio o un producto, y ver si cumple o no con esas características. Y así es como tenemos que plantearnos este trabajo. Es decir, por un lado, tienes que tener un mensaje muy claro en un número de caracteres reducido, para que alguien, cuando te pregunte por Twitter, te pregunte en la calle, te pregunte un colega, un amigo, un vecino, un primo, en una frase rápida, breve, corta, concisa, seas capaz de transmitir lo que haces y que suene interesante, que apetezca. Así que partimos de la primera frase que se nos ocurra, que nos pase por la cabeza de qué es lo que hacemos, la ponemos, aunque sea muy larga, y la vamos recortando y la vamos optimizando. Con estos 5 parámetros que yo he dicho o con los tuyos. Tú eliges qué parámetros o qué variables son las importantes para tu negocio, tu propuesta de valor. Yo he dicho entendible, apetecible, accionable, diferenciador y personal. Pero el que tiene que vender tu producto o servicio eres tú. Así que cuéntame lo que haces en un tweet y cuéntame cuánto has vendido esta semana. Hasta aquí el podcast de hoy. Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. Nos vemos la semana que viene. Gracias.